pasillo, y si no caben en el pasillo, arriba hay campo. No se crean, muchachos. Bueno, pues esperando haya sido sagrado todo este evento del Tequila Express, pero bueno, como ya se los mencioné, aún no termina esto. Todavía nos quedan 2 horas de aquí hasta Guadalajara para continuar con la fiesta. Vamos a continuar con el servicio de bebidas. El servicio de bebidas se va a reanudar nuevamente una vez que estemos avanzando hacia Guadalajara. Inicia nuevamente el servicio de bebidas con tequila, cerveza, etcétera, etcétera. Por el momento los muchachos les van a ofrecer un poco de agua a todas las personas que deseen alguna bebida refrescante, un refresco, pero primero que todo van a pasar con un poco de agua ofreciendo para que agarren un poquito y se refresquen un poco. Dicen que no por allá. ¿No? ¿Te oxidas o qué? Ah, les dijimos que íbamos a cuidar el agua, ¿verdad? Bueno, ni patita no le hace daño. Y bueno, también les quiero pedir un fuerte aplauso para sus meseros, por favor, Carlos. Y por supuesto, Daniel, que espero les haya agradado su servicio, pero el servicio de ellos todavía no termina, ni el mío tampoco. Todavía nos queda de aquí hasta Guadalajara para continuar con ese servicio. Y bueno, pues en unos minutos van a pasar a ofrecer un poco de agua. También nuestro portero Antonio va a pasar ofreciendo una encuesta. Aquellas personas que tengan algún comentario bueno o malo del recorrido, si Rafael les cayó gordo, si los muchachos no les dio el servicio bien, lo pueden poner en esta encuesta. Y bueno, pues esto nos sirve a nosotros tanto como para mejorar y seguir adelante. Bueno, espero que pidan una encuesta y nos den a conocer su opinión. Guys, I would like to thank all of you for being on this